Hoy me he encontrado esta rosa en un libro que realmente ni me acordaba que la había puesto para secar. Hay que ver cómo permanecen las cosas. Es como que esta flor guarda su esencia aún con partes de ella secas, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo me ha ayudado a sostenerme el arte? Bueno, de pequeña me acuerdo que me atreví a pintar un monstruo verde en la pared. Imaginaros lo que pasó. Después, imagino que la pintura siempre me ha acompañado en todos sitios. De pequeña, en las clases, en el cole. Cuando fui siendo un poco más grande me apuntaba a talleres donde no me sentía cómoda porque al final los dibujos estaban encasillados. Luego tengo que reconocer que hubo una época que mi madre, cuando yo era pequeña, quizá por mantenerme ocupada o entretenida o porque era lo que tocaba en aquellos tiempos, eh, me enseñó a coser y entre ellos pues a bordar flores, a copiar las líneas de un patrón en el papel de seda, a pasar flojos, a pasar bastas. Y bueno, esas líneas yo creo que de algún modo se quedaron marcadas en mi cabeza, ¿no? Siempre quise diseñar por eso. Era como que veía a mi madre coser y hacerme vestidos y yo quería hacer lo mismo. Quería crear y quería, bueno, hacerle la ropa a las muñecas. Así fue como me empeñé en apuntarme a ciclos formativos que tuvieran parte de diseño, como el de moda y el de calzado. Hasta que topé con un momento en mi vida que, bueno, creo que estaba muy rota, no sabía lo que me pasaba, solamente sabía que me sentía incómoda y que algo me dolía, pero no sabía bien qué es lo que era. Me sentía, pues eso, desamparada, no me sentía apoyada. Bueno, estaba en un pozo, ¿no? Como se suele decir. Y me di cuenta de que no podía darle volumen a los dibujos, porque en esos ciclos formativos tenía que pintar volumen, si era un calzado, un bolso. Cuanto mejor pintara, mejor diseño, ¿no? Y yo no sabía darle volumen a las formas, solamente sabía plasmar líneas. Bueno, imaginaros cómo me sentí. Eh, Era un sueño frustrado, ¿no? Luego, poco a poco, bueno, su- supongo que entre esa etapa de ver eso, ¿no? Bueno, se iban sucediendo las cosas. Por aquel entonces también escribía mucho. Hasta que llegó el día que escribir y desahogarme en una libreta era un peligro. Porque la gente podía ver lo que escribía y si plasmaba alguna emoción sobre alguien, pues les hacía daño, ¿no? Si registraban mis diarios, por así decirlo. Entonces llegué a la conclusión de que en el único lado donde no podían leer mis líneas era tras las líneas de un dibujo. En un dibujo podría plasmar todo lo que se sintiera en el momento y nadie iba a saber hacia quién iba ni por qué salía ese dibujo, ¿no? Así en esa época, pues bueno, empecé a dibujar más en el móvil, me salía a la playa a pasearme, me ponía la música y me descargué un programa de diseño en el móvil.
Y ahí empecé a hacer líneas. Pensé, ¿qué más da? Hazlas. Haz lo que te salga, independientemente de que sea bueno o sea malo. Y la verdad es que me conectó muchos momentos tristes porque lloraba de qué está saliendo de mí y otros momentos muy alegres de ay, lo he conseguido. Luego llegó el momento en el que no sabía plasmar las mismas líneas bonitas que me salían en digital, no sabía plasmarlas en lápiz. Cuando me ponía pinta a puño, estaba bloqueada y no me salía nada. Lo único que me salía eran pues borrones negros, tristes y bueno, cosas muy feas. Y hasta que llegó un momento que poquito a poco, pues bueno, en un proceso abrí el corazón y, y me conectó más con la pintura. Es cierto que si ahora lo miro para atrás, en la pandemia también conecté mucho con la pintura. Estoy pintando a mis sobrinos y tal, pero siempre aparecía algo o alguien que lo hacía mejor que yo. Y entonces yo pues me frustraba. Imagino que ahora pues también me puedo frustrar, ¿no? Pero ahora he aprendido una cosa, que esas líneas que pinto ya están en mí, porque es lo que yo he visto en la infancia. El trabajo de los patrones sumado a las líneas que veía en la forja que pintaba mi padre en su libreta, en los bocetos. Entonces al final es la unión de líneas negras, del hierro, de esas líneas del patrón. Y al final ahí, cuando comprendí que por eso no podía darle volumen a los dibujos, me sentí mucho mejor. Os cuento todo esto porque al final no soy la que mejor pinta seguramente, pero es verdad que cada dibujo que hago tiene que ver con un momento de mi vida. Alguna vez me he pintado de espalda, o me he pintado de frente, o bueno, he pintado la playa, porque era eso lo que tenía dentro. Ahora pinto margarita y me he dado cuenta de que finalmente las margaritas son las que hacían los bordados de pequeña, que se quedaron en mí grabadas y al final salen inconscientemente. Y otra de las flores que me gustaba pintar o que ensayé, hice prueba y error en este tiempo de estar pintando sin saber lo que hacía, si salía mejor, si salía peor, simplemente una forma de soltar la mano, ¿no? Y de ir confiando en mí, era pintar rosa. Creo que también un poco a modo de Rosa, estoy aquí y te estoy apoyando. Espero que os guste. Gracias.